Cuando alguien de pronto habla bonito, cuando tiene muy buena oratoria, debemos admitir que esa persona nos impresiona y de inmediato hasta depositamos en esa persona la confianza y de alguna manera hasta puede ser elegido, por ejemplo, mirándolo desde el punto de vista político. A nivel político, un personaje con mucha oratoria le llama a uno la atención. El problema es que cuando ya va a ver uno la parte ejecutoria, dista mucho de lo que dijo con sus palabras. Es decir, sus acciones no articulan o no son coherentes con lo que manifestó, prometió o lo que dijo en determinado discurso, y nos equivocamos muchas veces. Es importante esto de esa impresión que nos llevamos cuando una persona de pronto tiene muy buena oratoria. Ahora, no solamente a nivel político, a nivel de las iglesias pasa lo mismo. Hay algunos pastores, por ejemplo, que tienen una oratoria maravillosa, incluso hasta el mismo acento les ayuda, entonces mucha gente los ve porque es que habla muy bueno, habla muy bonito, pero analicen el trasfondo y el contenido del mensaje. Pero nos dejamos impresionar muy fácil. Ahora, las iglesias al interior también pasa igual. Muchas veces el hermano que habla y el Señor le ha dado el don de hablar ampliamente, muchos inclusive creen que por hablar más duro van a impresionar, y nos dejamos impresionar. Incluso nosotros muchas veces cuando vemos a algunos hermanos que hablan muy bonito, no, es que aquel, qué bueno que para tal ministerio, e inclusive empezamos a señalarlo para que ocupe puestos, pero no nos detenemos a pensar en sus acciones, realmente cómo es la persona. Y el Señor hoy nos tiene una porción de la palabra que nos aclara entonces con este planteamiento que acabamos de hacer. Por eso los invito, hermanos, para que vamos a Santiago, la carta de Santiago, y nos ubicamos en el capítulo 3, Santiago 3, a partir del versículo 13. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Repito el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos toda la gloria en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por la bendición que nos das de estar aquí reunidos en torno a nuestro Señor Jesucristo, Señor. Bendice a mis hermanos. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo ministrando en todos y cada uno de nosotros, Señor. Que reine primeramente la paz entre nosotros. Y que tengamos los corazones y las voluntades dispuestas, Señor, a recibir tu santa y maravillosa palabra, Señor. Y una vez de recibida, Señor, podamos
colocarla en acción. Te alabamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanitos, vamos a ver entonces cuál es esa sabiduría, la verdadera sabiduría que nos habla el Señor en esta porción de la palabra. Esa pregunta con la que inicia Santiago es maravillosa. Es como si yo les dijera a ustedes hoy, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién levantaría la mano? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muéstrenlo con sus buenas acciones en mansedumbre sabia. Tremendo interrogante. Cuando uno se adentra aquí a la carta de Santiago, puede ver que Santiago llega al tema central de su carta aquí en esta porción. Santiago ha estado desarrollando algunas advertencias a las iglesias, a las nuevas iglesias nacientes de aquella época. E incluso uno ve que todavía le quedan algunas otras advertencias aquí en la carta. Qué bueno que en sus casas leyeran, es una carta muy corta para que tuvieran, digamos, todo el contexto de la carta. Entonces, en medio de ellas, en medio de estas advertencias, en el propio centro es que está escrito. Entonces, Santiago desarrolla aquí en el centro su tema principal de la carta. Cuando uno mira cómo está en el centro y compara con algunas otras cartas, ve la diferencia que hay cuando uno va a Romanos, porque Romanos, uno encuentra en Romanos el tema central al principio de Romanos, lo encuentra uno en el capítulo 1. Ahí en Romanos, cuando en Romanos 1:16 se encuentra, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahí encuentra uno el tema central en Romanos, como en Eclesiastés también, pero en Eclesiastés ya uno no encuentra el tema central ni al principio ni al centro, sino al final. Cuando al final, en el capítulo 12 de Eclesiastés uno encuentra la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Miren pues cómo es esto. Entonces, Santiago desarrolla el tema central aquí, como en medio del contenido general de la carta. Y como ha venido haciendo, Santiago entonces introduce el tema con una pregunta que podríamos calificarla una pregunta retórica. Y les dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Les dice en la carta. Pero hoy el Señor nos está diciendo a todos, a la iglesia, Confra Laureles, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Ahora, lo que hay que entender es que Santiago no está buscando al sabio y entendido como tal. Él está afirmando que si alguien es sabio y entendido en aquella época, en medio de la sinagoga, y hoy en medio de la iglesia, esa persona entonces mostrará sabiduría mediante una vida recta y mediante una mansedumbre sabia, que es diferente, para no malinterpretar la pregunta de Santiago. Pero Santiago viene hablando de un tema. ¿De qué viene hablando Santiago? Ayúdenme, por favor. Por eso les digo yo de la importancia del contexto. ¿De qué viene hablando Santiago? De la lengua. Entonces miren que esto está unido a la lengua. ¡Qué belleza! ¿Sí? Y Santiago entonces habla de la lengua y ¿qué dice? ¿Qué calificativo le da a la lengua? Dice, porque es un fuego tremendo, un mundo de maldad, dice ahí en el versículo 6. Entonces, noten ustedes que Santiago lo que está haciendo ahora es que está uniendo ese mundo de maldad de la lengua con el mundo de iniquidad que parte de una sabiduría mal entendida. Eso es lo que está haciendo Santiago ahí, ¿sí? Un mundo de maldad que sale
de la lengua lo está uniendo con la iniquidad que parte de una sabiduría, ojo, mal entendida. Entonces, Santiago lo que nos está mostrando aquí es que tanto el habla, ¿sí?, tanto la lengua como la sabiduría sufren el abuso de quien no sabe dominarlas. Es decir, el que no domina la lengua y el que no domina la sabiduría, ahí hay problemas. Ahora, ¿es fácil dominar la lengua? Totalmente difícil. Y entonces diríamos, si es difícil dominar la lengua, creo que es más difícil dominar la sabiduría. Tremendo esto. Miren, hay un antiguo proverbio que me lo encontré y ese sí quiero leerlo porque es que es un poquitico extenso, pero me llamó mucho la atención. Un antiguo proverbio árabe y dice así, mire: no digas todo lo que sabes, no hagas todo lo que puedes, no creas todo lo que oyes, no gastes todo lo que tienes, porque el que dice todo lo que sabe, el que hace todo lo que puede, el que cree todo lo que oye, el que gasta todo lo que tiene, muchas veces dice lo que no conviene, hace lo que no debe, juzga lo que no ve, gasta lo que no puede. Tremendo. ¿Se lo aprendieron? Pero es profundo. Es profundo. Buenísimo. Entonces, ahora que ha venido la fe en Cristo, ¿sí? Porque recordemos la época de Santiago. Ahorita está entonces la fe en Jesucristo. Entonces, ahora que ha venido la fe en Cristo, Santiago comprueba con tristeza que se han amontonado, que han surgido una gran cantidad de maestros, de esos duchos en la oratoria, y todos hablan y enseñan. Y el problema era que muchos hablaban y enseñaban sin saber. Ese era el problema de aquella época, diferente a la de hoy. Pero para que vamos entendiendo la carta y lo que pasaba en aquella época. Entonces uno podría decir que Santiago se sentía molesto por tanta palabrería. Eso era lo que estaba sintiendo Santiago. Se sentía molesto. Y su interés o el interés de Santiago era llegar a concretar entonces la fe en algo que se viera, no en algo que se dijera. Concretar la fe en algo visible. Sintetizar entonces el creer en algo que se vea y que no diera lugar a dudas, mis hermanos, o inconsistencias. Eso era lo que trataba de hacer Santiago con esta carta. Por eso Santiago hace una comparación de dos tipos antagónicos de sabiduría, que es lo que encuentra uno acá. Porque está comparando la sabiduría del mundo con la sabiduría de lo alto. Miren, la sabiduría de este mundo, una sabiduría, y le da un calificativo bien interesante. Habla de la sabiduría del mundo, una sabiduría de abajo, una sabiduría terrenal, una sabiduría animal, una sabiduría diabólica. Ahí está tal cual. Lo leímos ahora. Y la está comparando con la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría de lo alto. La sabiduría que proviene de Dios y que desciende de lo alto. Tremenda comparación. Totalmente antagónicos, diferentes. Entonces, lo otro que debemos entender es que para Santiago, entonces, el sabio no es aquel sabelotodo. No es eso. Sino que siempre tiene ese sabelotodo que siempre tiene una respuesta preparada para todos los casos, para todos los interrogantes, para toda pregunta. Para Santiago, el sabio aquí es aquel que ha comprendido la naturaleza y el propósito del saber. Ese es el sabio para Santiago. Entonces la conclusión de Santiago es bien clara. Si hay alguien así, si hay alguien como, cuando yo digo si hay alguien así, sabio y entendido, muy bien. Si hay alguien así,
Entonces se mostrará así a partir de una correcta postura o de una correcta manera de encarar la vida, con una sabiduría humilde a través de sus acciones. Esa es la conclusión que podríamos sacar de lo que nos está proponiendo Santiago. Y Santiago lo dice condicionalmente, es decir, que demuestre entonces con su buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Básicamente lo que nos está diciendo Santiago, como quien dice, hable más poco y haga más. Eso es lo que nos propone Santiago. Pero profundicemos un poco sobre la pregunta de Santiago. Ahí esa pregunta del versículo 13. Y esto yo lo digo que no es solamente para los que tenemos responsabilidades en la iglesia, de pastores o de líderes, es para todo creyente. Esto es para todo cristiano. Y lo que podemos ver es que el apóstol, él no plantea esta pregunta aquí al vacío, de ninguna manera. A lo largo de todo el capítulo describe los estragos, los males que causa el mal uso de la lengua. Y utilizando Santiago aquí un tono directo y claro, declara: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Y la lengua puesta entre nuestros miembros, este órgano tan pequeño que contamina el cuerpo e inflama, digamos, toda la creación, creo que es tan difícil de controlar, pero que debemos tener muy pendiente en nuestro diario vivir. Y saben algo, hermanos, no necesitamos de grandes ejercicios de interpretación ante una porción de la palabra para darnos cuenta que su pregunta es una continuación del tema que viene hablando, de la lengua. De hecho, en el mundo en que vivía Santiago, había sido influenciado principalmente por la cultura griega, y en esto creo que no se diferencia mucho al mundo de hoy, al mundo nuestro. Yo diría que, no sé, decir que estamos igual, creo que nos equivocaríamos. Creo que estamos peor. Creo que estamos peor que en la época de Santiago. Y esa cultura, mis hermanos, elevaba como el conocimiento intelectual a un grado que lo consideraba como que era lo importante para las posesiones humanas, como que era lo más importante para las posesiones humanas en aquella época. Y entre los grandes héroes de aquella época, como lo hemos dicho, a través o instantes antes, que estaban aquellos grandes oradores, aquellas personas que se colocaban en las plazas y en las sinagogas y hablaban muy bonito. Y entonces, claro, los consideraban como esos héroes a imitar y a seguir. Y entonces aquellos que deslumbraban con unas palabras muy bonitas y entonces entregaban unos conceptos hasta bien complejos y profundos, pero la gente quedaba, ni los entendía, pero quedaban maravillados. La sabiduría en esa cultura se demostraba entonces por medio de iluminados discursos de los grandes pensadores. Pero, iglesia, ¿no es así entre nosotros hoy? Igual, en todos los aspectos, como lo dijimos en la introducción. Y no nos salgamos ni siquiera para la parte de afuera, ni en lo político, quedémonos aquí en la iglesia. Pasa igual. Lo hemos dicho ya, esos grandes personajes con una gran oratoria, ¿cómo queda la gente? Y no analizan el contenido de lo que dice. Ni siquiera lo revisan si está acorde a la palabra de Dios, si está interpretando a su manera.
Porque el tema con la palabra de Dios es que uno no debe interpretar a la manera, es interpretar a la manera del que escribió. Y nos dejamos deslumbrar. Pero a veces también deslumbramos con lo que decimos. Miren, creo que en raras ocasiones se eligen personas de trayectoria comprobada para enseñar en nuestras instituciones, por ejemplo. Muchas veces llega una persona, y enfoquémonos en la iglesia, llega la persona y habla y entonces ya lo ponemos a enseñar. ¡Qué gran error! O de pronto llega una persona nueva y le ofrecemos un ministerio sin conocer a profundidad su trayectoria, su comportamiento. Nos equivocamos. Entonces pareciera que la regla en general es buscar hombres y mujeres pues, que posean, digamos, grandes conocimientos intelectuales sobre la materia para enseñar en algo, para enseñar en un curso. Y debemos ser sinceros y debemos admitir que en la iglesia frecuentemente hemos sido testigos, hemos tenido experiencias de acaloradas discusiones entre aquellas personas que pretenden definir un rumbo o defender una posición o defender una interpretación doctrinal. Aquí en la iglesia las hemos tenido, y en las diferentes iglesias cuando se presentan divisiones, incluso se presentan retiros de las iglesias porque la gente quiere imponer, los hermanos quieren imponer. Entonces equivocadamente o erradamente pensamos que en la elocuencia de los argumentos está la demostración de la verdadera sabiduría. Nos equivocamos. Entonces Santiago señala para nosotros que esta mal llamada sabiduría no es la que vale en el reino de los cielos. En el reino de los cielos operan principios, iglesia, que están en abierta contradicción con aquellos valores que tanto atesora el hombre, que tanto atesoramos nosotros. Es muy distinta la sabiduría que viene de lo alto. Entonces, cuando uno profundiza en la sabiduría bíblica, puede ver que la sabiduría bíblica es aquella que se ve en los hechos, no en lo que se dice con las palabras. Esa es la sabiduría bíblica, la que se ve con las acciones. Y esta sabiduría no es la que está adornada de abundantes argumentos, sino la que se viste, como lo dice Santiago, de mansedumbre sabia. Hasta podríamos afirmar, hermanos, cuando uno lee esta carta y esta porción de Santiago, podríamos afirmar que la sabiduría se demuestra con escasez de palabras, no con exceso de palabras. Y nos equivocamos con mucha frecuencia en este concepto. Miren, cuando uno analiza un personaje como Abraham, me llama mucho la atención, porque Abraham va con su hijo al sacrificio de su hijo. Isaac le hace una pregunta, y de pronto uno pensaría que Abraham podría haberle contestado con una elocuencia, con unas palabras que hubiera quedado el hijo deslumbrado, impresionado con la respuesta de Abraham. Pero Abraham lo que le contesta de una manera, con una sencillez, y le dice: Dios proveerá. Tremendo esto. Y cuando uno va y analiza otro personaje como Moisés, ante la rebelión de Coré, ¿qué hizo Moisés? Se postró en tierra. Tremendo. Entonces uno ve que existían estas personas
una mansedumbre que demostraba que habían alcanzado los más elevados niveles de conocimiento espiritual. Aquel estado el cual entendemos nuestra verdadera pequeñez, porque cuando uno adquiere esos elevados niveles de conocimiento espiritual, se da uno cuenta que uno es pequeñito. Por esta razón, iglesia, nuestras palabras deben ser pocas y que nuestras acciones entonces muestren lo que tenemos en nuestro interior. ¿Por qué? Porque es que Santiago, mis hermanos, sabe que una persona en su interior, o lo que tiene una persona en su interior, siempre queda revelado con lo que hace en el exterior. Es que es imposible que yo diga o me maneje o me exprese vulgarmente, pero eso es lo que tengo en mi corazón. O si de pronto trato a alguien con desprecio, ¿qué es lo que tengo en el interior? Cuando todo lo que yo tengo en el interior, entonces lo muestro con mis acciones, con mi comportamiento. Eso es lo que básicamente ha entendido Santiago y nos quiere manifestar. Entonces son nuestros valores, lo que tenemos en el interior, lo que determina nuestro modo de actuar. Eso sí es sencillo. Esos valores invisibles entonces, que están en nuestro interior, se tornan visibles en el modo de actuar de cada uno de nosotros. Se tornan visibles en las respuestas verbales que damos, mis hermanos. En la manera en que cuestionamos a un hermano o cuestionamos planteamientos, mis hermanos. Se deja ver entonces lo que tenemos en nuestro interior. Por eso el mismo Señor en la palabra, ahí en Mateo capítulo 7 nos dice: por sus frutos los conoceréis. Y más adelante en Mateo 11 también nos dice que la sabiduría es justificada por sus hechos, ahí en Mateo capítulo 11 versículo 19. La sabiduría es justificada por sus hechos. Entonces, hermanitos, la verdadera sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto, se demuestra por la buena conducta cristiana. Una conducta que se hace visible entonces con la sabia mansedumbre. ¿Cómo se demuestra la sabiduría que viene de lo alto? ¿Pero con la qué? Con la buena conducta cristiana por medio de una mansedumbre sabia. Pero la conducta, entonces, hoy Santiago nos pone a pensar, o el Señor a través de Santiago nos pone a reflexionar hoy profundamente. ¿Cómo es tu comportamiento cristiano? Porque muchas veces nos dedicamos a hablar tanto, pero nos ven actuando de una forma totalmente incoherente. Y lo que tenemos que hacer es articular lo que decimos con lo que hacemos. Y la recomendación entonces a través de la palabra es que tratemos de hablar más poco y de actuar más, para que ese actuar externo muestre lo que tenemos en el interior. Y Santiago, al igual que Pablo, desprecia entonces esa sabiduría pretenciosa y jactanciosa del mundo. Hay que dejarla, hay que hacerla a un lado. El problema es que a veces nos alcanza y entonces le da tremendo valor, o digamos que revaloriza la sabiduría que viene de lo alto. Una sabiduría que viene de lo alto que no entiende la sabiduría del mundo. La verdadera sabiduría, la que viene del Señor. Qué bueno que ustedes, hermanos, se leyeran de verdad esta carta que es corta y que vieran el contexto anterior, cómo Santiago viene hablando de unos conceptos antes, pero coge el concepto de la lengua y aquí después de la lengua
tiene a partir del versículo 13 esta gran pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Entonces muéstrelo, hermanito y hermanita. Muestre su sabiduría con su modo de actuar. Muestre la sabiduría de lo alto, que esa sabiduría viene de Dios, pero con su comportamiento, no con sus palabras. Porque eso era lo que le inquietaba a Santiago, pero lo que nos debe inquietar a nosotros hoy, que a veces nosotros, mucho bla 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 y nada de acción, o que las acciones más bien no articulan con lo que decimos. Y créanme que con mayor frecuencia de lo que nos imaginamos, estamos siendo incoherentes en nuestra vida cristiana, incoherentes en cuanto a que lo que decimos y lo que predicamos, entonces no articulan o son totalmente incoherentes con lo que hacemos. Qué importante, iglesia, qué importante es que nuestra vida cristiana realmente se muestre todas estas características que hemos mencionado en el día de hoy. ¿Y saben algo? Nuestras obras predican más que 1000 sermones. Llévate esta enseñanza, hermano. Tus obras predican más que 1000 sermones. Cuando estés hablando, no se te olvide esta frase. Y nuestras actitudes también señalan a Dios tan claramente como si estuviéramos testificando de Él con nuestra boca. Tremendo. Con nuestras acciones testificamos más de nuestro Señor y Salvador que con nuestra boca. Algunos de pronto critican cuando uno hace esta frase, y claro que hay que hablar, claro que hay que presentar el Evangelio, pero la idea es que articulemos entonces lo que decimos con lo que hacemos, con nuestras acciones, para que de pronto no nos equivoquemos acá. Entonces, iglesia, procuremos vestirnos de mansedumbre sabia, como dice aquí Santiago. Y vestirnos de mansedumbre sabia, iglesia, es vestirnos de Cristo. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor, Padre Celestial, en el glorioso nombre de Jesús. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Nos haces esa pregunta hoy, Señor. Una pregunta que se hizo ayer y hoy nos la haces a tu iglesia con fraternidad. Ayúdanos, Padre Celestial, a que con nuestras acciones verdaderamente mostremos nuestra fe. Ayúdanos a que con nuestro actuar, Señor, no desdibujemos, Señor, tu imagen. Ayúdanos a que con nuestras acciones, Señor, no seamos obstáculo para que muchos caminen con nuestro Señor y Salvador, para que muchos no acepten a nuestro Señor por nuestro mal proceder, por nuestras malas acciones. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender esta preocupación de Santiago en cuanto a la lengua, Señor. A veces nos enfocamos en hablar mucho, en hablar demasiado. A veces nos enfocamos también en escuchar a aquellos que hablan mucho, hablan demasiado. Pero individualmente, Señor, yo te pido que
ayudes con el poder del Espíritu Santo, Señor, a cada uno de mis hermanos a reflexionar profundamente sobre este pedido que tú nos haces hoy, Señor. A que mostremos, Señor, esa sabiduría que viene de ti, Padre, esa sabiduría que viene de lo alto, pero mediante nuestras acciones, mediante nuestro comportamiento, mediante nuestras respuestas, con mansedumbre sabia. Te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque siempre nos estás mostrando el camino, la dirección. Nos llevas de la mano, Señor. Eres bueno, eres maravilloso y amoroso, Señor. Ayúdanos a todos y cada uno de nosotros a disponer nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras voluntades, Señor, para testificar con nuestro modo de actuar, con nuestras obras, Señor, que somos testigos de Cristo Jesús, verdaderos testigos de Cristo Jesús, y que estamos reflejando, Señor, la verdadera sabiduría, la sabiduría que viene de ti, Padre Celestial, la sabiduría que viene de lo alto, que es totalmente opuesta a la sabiduría que nos ofrece el mundo. Te alabamos, Padre, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.